Explícame por qué. ¿Por qué arruinas la vida de todos aquellos en los cuales entras? Da igual que sea por un consumo descontrolado o por una indebida utilización, incluso en los ámbitos sanitarios. ¿Por qué rehusas de tus principales indicaciones, como es ofrecer alivio en el dolor y un poco de anestesia en procedimientos donde hay un alto grado de aparición de dolor? ¿Por qué aún así, con tu importancia, por qué destruyen la vida de las gentes? ¿Por qué fentanilo, siendo uno de los mayores derivados de la morfina? Si no me lo explicas a mí, deberás de explicárselo a nuestros espectadores. El fentanilo es un fármaco que pertenece a la gran familia de los opiáceos. Y dentro de los opiáceos pertenece al grupo de los sintéticos, es decir, derivados artificiales de los opiáceos naturales. En este caso, el fentanilo es un derivado de la propia molécula de la morfina. Y aún así, el fentanilo, dentro de su propia familia de opiáceos sintéticos, es la madre de otros muchos derivados de los opiáceos, como por ejemplo del remifentanilo, el carfentanilo, el alfentanilo y muchísimos más. El fentanilo lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial del Fentanés. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del fentanilo, donde vemos una cierta semejanza con la molécula madre natural de la morfina, donde ha habido una sustitución de diferentes radicales, donde podemos observar en las zonas terminales la presencia de anillos fenol. El fentanilo, dentro de su uso legal en la sanidad, está indicado en cualquier situación donde haya una previsión o que haya instaurado un cuadro de dolor moderado a crónico, ya que el fentanilo, al ser un opiáceo, pertenece al tercer escalón en la escalera de analgesia de la Organización Mundial de la Salud, por lo cual el fentanilo lo podemos utilizar en cuadros donde se requiere una analgesia mayor, como anestésico o coadyuvante anestésico tanto de tipo local como de tipo general. También lo podemos utilizar en las sedaciones, especialmente en las de tipo quirúrgicas, y también podemos utilizar el fentanilo para adecuar a un paciente que está en conexión con ventilación mecánica, especialmente de tipo invasiva, con lo cual podemos lograr una mejor adaptación gracias al efecto depresor respiratorio que tiene el fentanilo. Incluso también debido al alto grado de recetamiento facultativo y del uso incontrolado e indebido del fentanilo, lo cual ha llevado incluso a declarar el estado de emergencia en ciertos países desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos y un poco más hacia el área oriental en la propia Europa, el fentanilo está totalmente contraindicado en ciertas situaciones, como por ejemplo en la propia alergia al fentanilo y en cierto modo a todos los opiáceos, o sea, tanto naturales como sintéticos. Tampoco utilizaremos el fentanilo en ciertas afecciones neurológicas, como por ejemplo en los traumatismos craneoencefálicos
y en los aumentos de la presión intracraneal. Y tampoco utilizaremos el fentanilo cuando existe una total ausencia nerviosa tanto central como periférica, es decir, en el coma o en los estados vegetativos. Tampoco se deberá de utilizar en la insuficiencia hepática debido al alto grado de metabolismo en el hígado que tiene el fentanilo. Y tampoco lo utilizaremos en pacientes de edades jóvenes, como por ejemplo en menores de 2 años. Y también tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones con el fentanilo. Por ejemplo, puede agravar un estado de bradiarritmias, es decir, pacientes que ya tengan patologías cardíacas, como por ejemplo bradicardias, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares. El fentanilo puede agravar la situación. Tampoco se debería de utilizar, o con mucha precaución, en pacientes neumópatas, tanto si son de tipo restrictivos, como por ejemplo en el asma, o de tipo obstructivos en la EPOC, ya que el fentanilo deprime la respiración. Mucho cuidado en pacientes que tengan otro tipo de alteraciones neurológicas, como por ejemplo mareos, vértigos, cefaleas, migrañas, ya que puede agravar estos estados neurológicos debido a su acción sobre el sistema nervioso central. Así como también mucho cuidado en pacientes con miopatías, es decir, enfermedades musculares, ya que el fentanilo directamente provoca rigidez muscular total. De ahí, cuidado en pacientes que tengan problemas en los músculos torácicos. Una de las mayores precauciones que tenemos que tener en cuenta con el fentanilo es que puede provocar tolerancia, al igual que todos los opiáceos, tanto naturales como sintéticos, por lo cual su suspensión deberá de ser gradual, ya que si se interrumpe de forma brusca el tratamiento con fentanilo, puede aparecer un alto cuadro de síndrome de abstinencia y efectos rebotes bastante graves, como por ejemplo uno de ellos siendo la hipotensión arterial e incluso disminución de la volemia, es decir, estados de shock. El mecanismo de acción del fentanilo es absolutamente idéntico que el resto de los opiáceos, tanto naturales como sintéticos. Es decir, el fentanilo tiene un agonismo con los receptores opiáceos que están a nivel del sistema nervioso central, siendo estos receptores de 3 tipos: receptores mu, delta y receptores opiáceos de tipo kappa, aunque el fentanilo, como todos los opiáceos, tiene más preferencia por los receptores opiáceos de tipo mu. Tenemos que saber que el fentanilo tiene una potencia alrededor de 100 veces mayor que la molécula madre, es decir, la morfina. Y en comparación con otros opiáceos, el fentanilo tiene un inicio rápido, aproximadamente al minuto de su administración, y suele durar de forma breve, unos 5 o 10 minutos, aunque dependiendo de si utilizamos formas de bolos intravenosos o directamente en perfusiones. En un principio, la principal vía de administración del fentanilo era la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa, periférica y o central, así como también de tipo intramuscular. Pero debido al alto grado de uso tanto inadecuado como sanitario del fentanilo, se han desarrollado otras vías de administración más asequibles e incluso más cómodas para el paciente, como por ejemplo la vía enteral, la vía sublingual y la vía transdérmica, mediante parches que tienen un efecto prolongado, es decir, son de liberación de larga duración, donde las dosis oscilan entre 25 microgramos hasta parches transdérmicos de 200 microgramos. E incluso también tiene otras vías alternativas, como por ejemplo una vía muy utilizada en Estados Unidos es la vía inhalatoria, la vía intranasal.
La posología más habitual del fentanilo suele ser estandarizada y no varía mucho, aunque también tenemos que tener en cuenta ciertas características, valor antropométrico del paciente, grado de dolor que tiene el paciente, si vamos a utilizar el fentanilo a largo o a corto plazo, son muchas características, pero podemos decir que la dosis suele ser bastante estandarizada e universal. Por ejemplo, si utilizamos el fentanilo para las premedicaciones en cirugías, incluso también en los posoperatorios quirúrgicos, utilizaríamos una dosis de 50 a 100 microgramos si precisa y, muy importante, diluido en los disolventes más adecuados, por ejemplo, sueros glucosados o sueros salinos, sueros fisiológicos. No se recomienda el fentanilo en su administración en bolo intravenoso. Si utilizamos el fentanilo para la inducción anestésica o coadyuvante anestésico, utilizaríamos más o menos la misma dosis, de 50 a 100 microgramos cada 2 o 3 minutos, según sea necesario. Y si utilizamos el fentanilo para el propio mantenimiento de la anestesia y otorgar analgesia extra, bajaríamos un poquito la dosis, de 25 a 50 microgramos, mientras dure la intervención quirúrgica. Y por último, si utilizamos el fentanilo para el control del dolor, especialmente los de tipo moderados a crónicos graves, podemos utilizar muchas vías de administración, pero usualmente se está poniendo muy de moda la utilización de parches transdérmicos, teniendo de dosis desde 25 hasta 200 microgramos por hora, es decir, parches de liberación prolongada de fentanilo, aunque siempre debemos de hacer una valoración de qué dosis se ajusta mejor al paciente que le vamos a administrar el fentanilo, por ejemplo, con las unidades de dolor. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad que tiene el fentanilo con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una revisión bastante exhaustiva de la bibliografía, ya que el fentanilo se puede administrar con muchos fármacos, pero especialmente se recomienda que sea en solitario para evitar incompatibilidades, también debido a alguna falta de información y evidencia actual. Y por supuesto deberemos de saber las interacciones que tiene el fentanilo, aunque muchas de ellas ya se intuyen debido al mecanismo de acción que tiene el propio fentanilo. Puede potenciar el efecto depresor tanto de tipo respiratorio como del sistema nervioso central de su propia familia, es decir, de los opiáceos y o narcóticos, así como también con los inhibidores de la enzima monoamina oxidasa, de los IMAOs, y con ciertos fármacos de tipo adrenérgicos, como por ejemplo con la adrenalina o con antiarrítmicos como la amiodarona. Y si un paciente ya de por sí está en un síndrome de abstinencia con el fentanilo, mucho cuidado con las interacciones, especialmente con las nuevas sustancias de drogadicción, incluso con otras más cotidianas como por ejemplo el alcohol. Incluso habiendo declarado el estado de emergencia en Estados Unidos debido al alto consumo, drogadicción, toxicomanía y alta mortalidad del consumo inadecuado y descontrolado del fentanilo, deberemos tener en cuenta que uno de los mayores y casi el principal efecto adverso que tiene el fentanilo es la aparición de la depresión respiratoria, es decir, una disminución de la respiración que puede llevar incluso a una parada cardiorrespiratoria y la muerte en sí, si se utiliza a dosis inadecuadas. También puede provocar cuadros de apnea y de hipoxia,
lo cual lleva a lo mismo, falta de oxigenación en el organismo y la posterior muerte del mismo. También provoca rigidez muscular, ciertas edematizaciones y a nivel cardiovascular puede producir bradicardia e hipotensión arterial, más en aquellos pacientes que ya de por sí están en un principio o inicio de estados hipovolémicos. A nivel general puede producir dispepsias, diaforesis, mareo, amnesia debido a su efecto a nivel del sistema nervioso central, puede producir descoordinación, así como también un efecto rebote de un aumento del dolor, lo cual, por ejemplo, en los síntomas de abstinencia es muy común. Y también puede producir estados de relajación de la musculatura lisa, más especialmente de la musculatura gastrointestinal. Y en el embarazo y la lactancia, el fentanilo tiene categoría C tirando a categoría D. Es decir, hay algunos estudios que han evidenciado daño fetal y en la gestante con el consumo de fentanilo, por lo cual no se recomienda su uso ni en la gestación ni durante la lactancia. El fentanilo, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable, pero sí requiere un ajuste de dosis en pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina de 10 a 20 mililitros por minuto, utilizaríamos el 50% o el 75% de la dosis habitual, más tirando a la dosis mínima, por si apareciesen cuadros de depresión respiratoria o de otros efectos adversos como rigidez muscular o incluso cuadros de tolerancia. Y de nuevo repetir que el fentanilo, a pesar de ser un fármaco que se considera imprescindible dentro de la lista de los fármacos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, su uso indebido y descontrolado ha llegado incluso a provocar la declaración de estado de emergencia en algunos países desarrollados, llegando a altas tasas de mortalidad y de consumo descontrolado e indebido, llevando a ello a la declaración de crisis opiáceas, en este caso en los propios Estados Unidos.